Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista de esta mañana y hoy queremos hablar sobre la reglamentación de la ley sobre energías renovables. Llegamos a hablar en varios otros programas también un poquito sobre empresas que están teniendo estas iniciativas justamente de alternativas energéticas. Y para hablar del tema está con nosotros el presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, el ingeniero Eduardo Viedma, una persona a quien conocemos también por su paso reciente también por Itaipú, una persona que maneja bastante sobre todo lo que tiene que ver con energías renovables y él está con nosotros. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días. Muy bien, muchas gracias Samuel por la introducción y acá feliz de estar en tu programa y poder hablar de energía renovable. Bueno, el proyecto de ley, o sea, la ley ya tuvo la sanción, ¿verdad?, del Congreso. Entiendo que lo último que sabíamos era que estaba en un proceso de reglamentación. Me contabas Sí, que ese proceso de reglamentación, el borrador se terminó, no salió el decreto porque se abrió la posibilidad a que expertos en el tema puedan leerlo y así dar es. sus sugerencias. Sí, el día martes de esta semana justamente fue la presentación de la reglamentación, ¿verdad? Por parte de, digamos, los organismos responsables que la ley le otorga la responsabilidad digamos, manejar la ley, la aplicación de la ley, que es el Viceministerio de Minas y Energía, que es dependiente del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y la ANDE, ¿verdad? Ya. Ellos presentaron la reglamentación el día martes a la sociedad. Estuvimos participando muchas empresas, asociaciones, digamos. Realmente a mí me sorprendió bastante la cantidad de gente, ya que esta ley, digamos, abre la posibilidad del mercado eléctrico en Paraguay, ¿verdad? Algo que era Y ese monopolio impensable, que está en manos de la ANDE. claro, algo que era impensable hace varios años atrás, o sea, unos cuantos, pocos años atrás, digamos, debido a la abundancia de energía que todos sabemos que Paraguay posee, pero sabemos perfectamente que el consumo energético aumenta y el volumen de energía que tiene el Paraguay, digamos, hoy tenemos todavía un superávit, pero en 10 años más eso no va a ser así, ¿verdad? Claro, claro. En grandes líneas, para aplicarle a la audiencia esta ley, entonces, ¿cuáles son así los puntos fundamentales que plantea y que viene a cambiar un poco Sí. la estructura actual normativa, ingeniero? Primero, logra lo que se llama la diversificación energética. En Paraguay, para que la audiencia sepa, en Paraguay nosotros tenemos básicamente tres fuentes grandes de energía. Tenemos el tema del combustible, que Sí. el combustible es 100% importado. Nosotros importamos hasta la última gota, nosotros no producimos un litro de combustible en Paraguay, un litro de petróleo. Por tanto, básicamente es un componente muy importante de la matriz energética de Paraguay. Representa casi un 45% del consumo de energía en Paraguay. Luego tenemos casi un 40% de consumo energético a nivel biomasa, leña básicamente. La industria principalmente de Paraguay es movida a leña, aún hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es un componente, digamos, que se obtiene en forma prácticamente gratis a un valor muy bajo, ¿verdad? Que es producto de la deforestación, para ser bien claro, Sí, ¿verdad? sí. Que no está regulado. Ahora justamente el Infona está tratando de ejercer algún tipo de control sobre el tema de los bosques y ese tipo de cosas, el MAE también, ¿verdad? Pero digamos, es bastante complejo ese tema, pero hoy por eso se refleja en la matriz energética. Ya. Y un 18% nada más es energía eléctrica. O sea, en Paraguay básicamente nosotros nos movemos a combustible fósil, ¿verdad? El 18% de la energía eléctrica, ese 18% está producido por las binacionales y Acaral, que es la única represa nacional que tenemos, ¿verdad? Pero básicamente Itaipú es la que provee el 90% de la energía eléctrica en Paraguay, casi un 8% de Yacyretá y un 2% apenas Acaral. Entonces, la tendencia a nivel mundial es que los hidrocarburos bajen, ¿verdad? Todo lo que sea combustible baje su consumo a nivel mundial, ¿verdad? Es lento, ¿verdad? Es difícil, es una industria extremadamente grande, pero todo lo que sea electromovilidad, todo lo que sea conversión de las industrias a electricidad, digamos que al final
es energía más limpia y es energía que produce, digamos, un producto más sin huella de carbón, ese tipo de cosas que hoy es más valorado y tiene mejor precio a nivel internacional, hacen que la gente migre toda esa energía que es tanto de biomasa no reforestada y combustibles a energía eléctrica. Por tanto, eso aumenta la presión sobre el consumo de energía eléctrica. Paraguay tiene todavía un gap de aproximadamente 10 años de energía eléctrica disponible, por lo que tenemos exceso de Itaipú y por lo que tenemos exceso en Yacyretá. Pero ese consumo depende mucho de la tasa de crecimiento del país. Si el país sigue creciendo a una tasa de 4%, 5%, probablemente estemos consumiendo energía eléctrica en mayor volumen. Claro. Por tanto, esos 10 años probablemente sean menos. Claro. Por eso es muy importante esta ley de energías renovables, porque esta ley lo que hace es abrir la posibilidad al sector privado de producir energía eléctrica para su autoconsumo, para producir para sí mismo y el exceso vender a la red de la ANDE. Y para mí lo más importante de esta ley es la posibilidad de la exportación de energía. He visto muchas iniciativas, 2 o 3 empresas privadas, por ejemplo, que están trabajando mucho en lo que es la energía solar, Sí. ¿verdad? Eventualmente después de estas, no sé si en algún momento se va a poder optar, o yo como usuario, así como yo opto por la empresa que quiero que me preste servicio de internet o el cable de televisión, voy a poder en algún momento poder optar qué servicio de energía eléctrica quiero para mi casa. ¿Eso se va a poder llegar en algún momento? Bueno, mira, la ventaja, entre comillas, que tenemos es que tenemos exceso de energía eléctrica de las binacionales, por tanto, digamos, en el corto plazo eso no se va a dar, ¿verdad? Pero en el mediano plazo, o sea, estamos hablando probablemente 20 años más, Sí. probablemente suceda lo que estás diciendo, ¿verdad? Y con esta ley permite, para que sepa la teleaudiencia, básicamente el mercado eléctrico se divide en 4 pedazos. La generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía. Son 4 pedazos grandes que en cualquier parte del mundo están bien divididas y son empresas diferentes las que se encargan de esos 4 pedazos del mercado. Y el último pedazo, el que voy a decir, que es la comercialización, que es justamente optar por el tipo de energía que a mí me interesa, el más económico, el que me brinda mejor servicio. Un mix puede ser también. Claro, puede ser un mix también. Sí. Pero hoy Paraguay está empezando por la primera parte, que es la generación. A partir de que esta ley que permite que el sector privado pueda ingresar en el sector de generación, permite, por ejemplo, que empresas del Chaco, todas las cooperativas menonitas, puedan pensar en generar su propia energía. Sí. ¿Verdad? Lo cual es muy interesante porque no va a ser solamente para producción y consumo local, sino que como ellos tienen posibilidad de generar energía en mayor abundancia, energía solar específicamente en mayor volumen del que pueden consumir, esa energía que no consumen, probablemente puedan exportar a un país. Por ejemplo, a Brasil, en el cual nosotros tenemos conexiones directas, ¿verdad? ¿Y ahí cómo se exporta? ¿Como batería? No, se exporta en paquetes de energía. O sea, porque en el caso, pues, o sea, supongo que en ese caso del Chaco, porque también ya escuché, sí, son generación de energía a través de paneles solares. así mismo. Y en ese caso, ¿cómo se hace? No hay una línea de transmisión convencional. ¿Cómo se exporta en esos casos? O si se Bueno, exporta, sí. para que la audiencia, sí, desde el punto de vista físico, ¿verdad? Si vamos a imaginarnos, generalmente la gente piensa de que uno tiene que llevar la energía por cable hasta Itaipú o hasta el punto de conexión y mandar. ¿Sí? Exacto. Y realmente no es así. Lo que se hace es lo que se llama un balance energético. Si yo ingreso acá 10 en el Chaco, ¿verdad? Y de esos 10 se calcula que hay una pérdida más o menos de un porcentaje, puede ser de 2, y 8 puedo exportar en Ciudad del Este, puedo exportar al Brasil. Y lo que a mí la ANDE me cobra es el peaje, que se llama, que es el tramo, todos los kilómetros que significan transportar esa energía, desde el punto A hasta el punto B. Y eso se calcula, eso tiene un valor. Entonces eso, el que va a exportar, el exportador de energía, lo que hace es pagar ese peaje a la ANDE. Pero se conecta a las líneas de la ANDE. Claro, todo a través de la línea de la ANDE. La ANDE es la que tiene la disponibilidad de la red. Supongamos que ¿cómo que le dicen? Tenía un nombre técnico, no lo recuerdo.
tengo estos paneles, Sí. granjas solares, una Sí, cosa así. exacto. Sí, sí. Creo que granjas solares, ¿verdad? Sí, sí mismo. Genero X cantidad, tengo un excedente y eso quiero exportar, entonces yo me puedo conectar a la ANDE para Claro. usar su Su red. canal, digamos, de distribución. Así mismo. Y ahí exporto. Exacto. Ese es uno de los... Un escenario. Un escenario Ok. muy interesante, muy importante Ajá. y que puede traer mucha inversión. Sí. En el Chaco principalmente para la exportación de energía. Ya. El otro escenario que también permite que la ley que es justamente el más convencional, digamos, que se utiliza y tiene más, se puede ver cuando uno viaja en el extranjero y ve paneles solares encima de las casas, eso. Exacto. Muchas veces uno cree que es para el consumo local de la casa. Sí, se consume en la casa. Pero en realidad lo que tiene el objeto de esos paneles lo que hace es usar la disponibilidad solar que llega al techo, la energía solar que llega al techo de las casas, industrias, comercios, convertir eso en energía eléctrica, inyectar eso a la red de la ANDE, en el cual la ANDE tiene un medidor, el medidor que uno tiene en su casa, que básicamente mide la energía que entra a tu casa. Este medidor puede medir la energía que entra a tu casa y puede medir la energía que vos metés a la red. Y hace lo que se llama un neteo, o sea, descuenta todo lo que vos consumís menos lo que vos producís. Entonces, se puede dar hasta esta situación, y esto está contemplado en la reglamentación de la ley. Uno puede producir más energía de la que consume en su casa. O sea, yo puedo tener más paneles solares en mi casa en potencia de lo que yo consumo. ¿Por qué? Porque yo apago las luces, o sea, no prendo todos los aire acondicionados, ¿verdad? O sea, tengo un manejo de la energía. Entonces, esa energía en exceso que va a la ANDE, entonces se descuenta de tu tarifa, de tu factura a nivel mensual. Entonces, si yo tengo que pagar 500.000 guaraníes, y si yo produzco más energía, evidentemente la ANDE me va a comprar por 600.000 guaraníes, por decirte. Entonces, yo no pago la factura de la ANDE. Y ese 100.000 guaraníes queda como crédito. No es que la ANDE te va a pagar eso, no te va a dar un 100.000, te va a transferir al banco. A tu cuenta, sí. Lo que va a decir es, bueno, yo te doy un crédito y ese crédito tiene la posibilidad de que vos, el mes que viene, por ejemplo, si producís menos energía de la que consumís, vos puedas utilizar para descontar tu tarifa. Esa es una opción. Pero la opción más interesante de eso es que ese dueño, ese crédito, va a poder vender a un tercero. Como un activo. Exacto. Ah, mira. Entonces va a crear un mercado pequeño, ¿verdad? Sí. De transferencia de créditos energéticos. ¿Verdad? ¿Y eso, ahí entra el sistema financiero para hacer esa transacción? Puede entrar en cualquier sistema, ¿verdad? Realmente es... En el mundo, generalmente las empresas eléctricas son las que manejan eso como un activo financiero. Sí, sí. Pero perfectamente la ANDE puede dar eso a un banco, puede dar a varios bancos, puede dar a cualquier empresa de billetera. O sea, eso tiene miles de posibilidades, porque es un crédito al final. Se habla mucho, ingeniero, de que el tema de la energía solar, ¿verdad? Pero Paraguay tiene potencial también para la eólica, ¿o no? Así es. Bueno, el único estudio que tenemos aproximado en Paraguay, relativamente técnico, del potencial del Paraguay de producción de todos los tipos de energía que tenemos, hizo el PTI, el Parque Tecnológico de Itaipú, en el año 2015. Sí. Hasta ahora eso no se actualizó, ¿verdad? Pero sería muy interesante actualizar eso con valores reales. Pero en ese estudio da la posibilidad de producir energía eólica en zonas del Chaco, principalmente al norte, bien al norte del Chaco, casi frontera con Bolivia, en el cual la velocidad de viento son muy interesantes. Lo cual es también muy interesante para el Paraguay porque puede producir en un lugar bien alejado del Paraguay, que hoy nadie va ahí, porque primero porque no llueve, segundo porque es árido, tercero porque no hay agua, ¿verdad? Y tampoco hay energía. Sin embargo, tener el recurso eólico, que todo lo demás puede producir con energía eólica. Exacto. Lo mismo puede producir en la zona de Mambay, en la zona de los cerros, hay mucho, lo que se llama túneles de viento entre los cerros, que se pueden utilizar también para producir energía eólica. No tenemos el mismo potencial que tienen los que tienen litoral marino. Todo lo que sean países con litoral marino tiene mayor posibilidad de producción de energía eólica por una cuestión de diferencia de tiempo, de temperatura entre el mar y la tierra, ¿verdad? Eso es un fenómeno estudiado en todos lados. Tenemos mucha posibilidad de biomasa. De hecho, el primer proyecto en Paraguay aprobado por la famosa Ley 3009, que es el del productor independiente de energía, que fue, yo creo que es el único proyecto que probablemente sea exitoso de esa ley, que lastimosamente no tuvo mucha aplicación.
es la de Paracel. Paracel va a producir digamos, de su exceso de celulosa, de su exceso de biomasa que va a utilizar. Una parte de la celulosa es lo que utiliza para el papel, pero Claro. toda la parte de lignina y todo lo demás va a utilizar para generar energía para sí mismo y va a tener un remanente de energía y va a poder inyectar a la red. Y eso se hace de la biomasa reforestada, que no es lo mismo que la biomasa que se extrae de bosque nativo, ¿verdad? De la deforestación. Luego tenemos mucho potencial en los ríos internos. Nosotros tenemos muchos ríos internos Para hacer pequeñas que represas. tienen capacidad, claro, de hacer represas, lo que se llama represas de paso, no represas tipo Itaipú, que tienen un embalse. O sea, las de paso son las que utilizan el caudal normal del río sin generar un embalse, que es como un lago, ¿verdad? Claro. Y ahí también el impacto ambiental me imagino que es menor, porque solamente Totalmente. pasa el agua Así y es. se maquinizan las turbinas. Así mismo. ¿Y qué pasó? Porque me hiciste recordar el caso de la represa de Iguazú, puede ser, Sí. que faltaba maquinizar. Nunca se llegó a avanzar en eso. Eso se construyó y quedó ahí, ¿verdad? Y mira, yo tengo entendido que inclusive se llegó hasta licitar, ¿verdad? Lo de- La maquinización con sí. una turbina de la represa de Iguazú. Pero creo que todavía no se hizo la maquinización, pero creo que no avanzó eso, ¿verdad? Y ahora una cuestión también que lo mencionaba, ingeniero, al principio de la entrevista. ¿Esta ley habla algo sobre el tema de la movilidad eléctrica? No, porque ya hay una ley de movilidad eléctrica también. Hay una ley de movilidad eléctrica que salió justamente en el 2022, el cual establece muchísimos incentivos a la movilidad eléctrica, principalmente la exoneración de impuestos a los Sí. importadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay un incentivo muy importante a la industria de la movilidad eléctrica, lo cual es interesante para aquellos inversionistas que puedan ver, digamos, la posibilidad de construir esos vehículos eléctricos en Paraguay, ¿verdad? Porque vehículos eléctricos puedo hablar desde una patineta eléctrica Claro, hasta claro. un ómnibus eléctrico, ¿verdad? Claro. O sea, Y cualquier ahí, cosa contempla. ¿por qué cuesta tanto? O sea, ¿por qué Paraguay, al tener tanto potencial energético, cuesta tanto que nosotros tengamos servicios públicos eléctricos? El caso de trenes, el caso de buses. Sí. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, mira, yo ahí creo que hay mucho interés, ¿verdad? O sea, realmente hoy creo que la población tiene que exigir más, ¿verdad? Porque el sector de transporte, principalmente, que es el sector de transporte público, realmente es un déficit, no solamente en Central y Asunción, el resto del Paraguay no tiene lo directamente de transporte Claro. público. O sea, en Asunción y Central hay un pésimo transporte público, pero el resto del Paraguay no tiene transporte público. O sea, es una realidad, ¿verdad? Yo creo que eso debe ser encarado desde el punto de vista estatal, digamos, el gobierno tiene que encarar un plan a nivel nacional de transporte público, ¿verdad? A mí me tocó viajar mucho cuando estaba en Itaipú, ¿verdad? En el Consejo, al Chaco, a varios lugares, digamos, donde me percaté que existen, por ejemplo, aeropuertos en desuso o pistas, ¿verdad? Y realmente hay lugares que no se pueden acceder si no fueran por vía aérea. El Chaco es uno de ellos. La mayoría de los dueños de estancias y todo tienen avionetas, no solamente por una cuestión de comodidad de llegar, digamos, en menos tiempo, sino que principalmente porque es muy difícil llegar vía terrestre. Claro. Y lo mismo le pasa al de a pie. Mucha gente, el transporte aéreo militar, por ejemplo, cumple un rol muy importante para eso. Ellos están haciendo a un precio bastante económico relativamente, ¿verdad? Están haciendo traslados de las personas, digamos, al Chaco, a zonas como Vallanera, como Sí. Toropampa, Puerto de Olimpo. Puerto Olimpo. Entonces, debería de ser un plan nacional de transporte público que incluya vía aérea, vía marítima, y vía, o sea, fluvial, mejor dicho, sí. y terrestre, ¿verdad? Sí. Porque realmente nosotros tuvimos este proyecto, por ejemplo, de utilizar acá barcos para trasladar desde Limpio Ah, sí, a Asunción, y después no pasó absolutamente nada. Y eso, hay interés a nivel mundial del transporte público. Al final es un servicio público que tiene una demanda muy alta, ¿verdad? Claro. Entonces la cuestión sería establecer las reglas de juego para que eso empiece a funcionar. Sí, pues uno se pregunta, uno va a la región y todos los países de la región tienen o trenes o subte, el caso de Bolivia que tiene también los teleféricos, Exacto, ¿verdad? exacto. Y nosotros no hemos avanzado absolutamente nada en eso, ¿verdad? Es la cuestión, es una falta de voluntad política para hacerlo. Entonces. Yo creo que más bien establecer una regla de juego que puedan jugar todos.
Porque cuando juegan algunos nomás es medio complicado, ¿verdad? Ya. O sea, es lo mismo que, no sé, tener un deporte exclusivo para unos cuantos nomás y el resto Claro, no puede jugar, ¿verdad? claro. Eso me parece a mí, hoy a nivel mundial hay miles de jugadores. De hecho, el proyecto de tren de cercanía, por ejemplo, un proyecto que se quedó ahí, ¿verdad? No avanzó más. Era un Sí. proyecto en el cual el Corea estaba involucrado financiera y técnicamente, ¿verdad? O sea, iban a financiarnos un proyecto de 500, 600 millones de dólares a 5 años. Sí. Yo creo que eso, muy pocos países te dan esa posibilidad. Exacto. Y iba a ser un cambio de paradigma total para la población. O sea, estamos hablando que en 30 minutos iba a estar desde Ipacaraí a Asunción, ¿verdad? En un tren eléctrico. Entonces, creo eso que esos son cambios reales, son cambios de calidad de vida de la población, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, yo creo que eso es un déficit muy importante que hay que encarar. A algún gobernante, algún político debería de mirar eso y encarar desde el punto de vista estatal, porque Totalmente. eso hay que poner reglas de juego, eso es lo que yo creo. Sí. Y finalmente, volviendo otra vez al proyecto de ley que ahora está en fase de reglamentación, ¿ya se enviaron las observaciones? ¿Los técnicos enviaron? ¿Hasta cuándo hay plazo? Sí, o sea, creo que todos tenemos tiempo hasta fines de noviembre. Ujú. Y luego ya ellos analizan probablemente los puntos que crean convenientes en el reglamento y lo agregan o no, y eso yo creo que va a salir mediados de diciembre, tendría que estar saliendo el decreto de implementación ya, ¿verdad? Lo cual en el 2024 va a posibilitar que varias empresas puedan empezar a ofrecer paneles solares para la instalación en las casas o también la producción con energía de biomasa. O mini hidráulica o eólica, no solamente la eólica puede ser esos gigantes molinos de viento que vemos de repente en algunos países, sino que hay también generadores eólicos muy pequeños, que son, por ejemplo, para la ciudad, para las casas, ¿verdad? Que aprovechan el viento que existe. Y con esta ley, o sea, si todo eso ocurre como estás diciendo, ingeniero, podríamos pensar que el año que viene, en algún momento del año, ya hayan empresas que estén prestando servicios. De hecho, ya hay empresas que están prestando servicios, Claro. ¿verdad? Mi empresa, por ejemplo, está hace 15 años ya trabajando en ese sector. La diferencia va a ser que el interés va a ser mayor, porque al tener un retorno económico de la inversión, va a ser mucho mayor el interés, ya se va a mirar de otra manera y yo creo que va a haber mucho más inversión en ese sector. Qué bueno, qué bueno. Ingeniero, te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a vos y Muchas un gracias. gusto charlar con ustedes y estoy a disposición cuando quieran. Muchas gracias. Eduardo Viedma, el expresidente de APER, hablando con nosotros sobre energías renovables. Sumamente interesante realmente todo el potencial de negocios que hay, sobre todo para un país como Paraguay en este sentido. Y con esta nota ponemos punto final a nuestro monitor económico del día de hoy, agradeciendo a ustedes su sintonía, deseando que tengan un buen fin de semana y el lunes nos reencontramos a partir de las 10 aquí en Monitor Económico.